si estamos hablando, justo, prendieron la grabación. Ya, está hablando de las hemorragias postparto, ¿no? Que son las 4T básicamente: atonía, trauma del canal de parto, retención de tejido placentario o una enfermedad de trofoblasto. Entonces, estábamos hablando de la atonía y su manejo, ¿no? Y lo que es en cesárea, pues ahí básicamente se puede utilizar las suturas Belinch, y ligadura de vasos especiales, donde está la técnica posada, por ejemplo. Algo muy importante que quizás podría hacerse en atención de parto, con hemorragia activa, con hipotonía uterina, que ya le pusiste misoprostol, que ya le pusiste de repente oxitocina, y no responde, y estás haciendo compresión bimanual, y no responde. A veces existe la técnica SEA, que es para clampaje o oclusión de las arterias uterinas por vía vaginal, que básicamente consiste en jalar el cuellito con dos pinzas Fester, una en el labio anterior, una en el labio posterior, tirar el útero, el cuello hacia ti, lateralizar hacia un lado tus pinzas y con una Fester curva, clampar en ese ángulo, igual hacia el otro lado y volver a clampar el otro ángulo, ¿no? Con esos dos clampajes en el cuello, básicamente estás bloqueando 80%, de 60 a 80% del flujo sanguíneo que llega al útero por a través de las arterias uterinas. Y estarías disminuyendo considerablemente el sangrado, ¿no? Lo que te daría tiempo para referir a tu paciente, para movilizarla y para activar tu clave roja. Entonces, el manejo de la clave roja, ¿no? Básicamente, el paciente va a estar en reposo absoluto, en decúbito dorsal, abrigamos a la paciente, si es que es gestante, la colocamos en decúbito lateral izquierdo, la paciente no debe comer, el control de las funciones vitales para tratar de ver en qué estadio de hemorragia estamos, sobre todo el pulso y la presión, debe ser estricto. Si tenemos una paciente sintomática con útero tenso, estamos pensando en un DPP, el monitoreo materno-fetal es estricto, tenemos que darle oxígeno por cánula binasal, control de sangrado y retiro de coágulos, a veces cuantificadas con paños, en lo que es el control de la diuresis horaria, con sonda Foley número 14 colectora, se debe colocar a la paciente 2 vías, ambos en ambos miembros superiores, con ABOCA número 18, en uno con cloruro, donde el cual se le pasa casi de 500 a 1000 cc a chorro, y luego a 60 gotas por minuto. Y en el segundo frasco, algún expansor de plasma, ¿no? Poligelina, Hemacel, a chorro. Los primeros 15 o 20 minutos es lo más eficaz, ¿no? Y podemos encontrar también, de ser necesario, a veces utilizar oxitocina en frasco de infusión continua. Puede utilizarse 10, 20, 30, hasta 50, que puede ser hasta 5 ampollas en un frasco. Se puede pasar 400 o 300 a chorro y luego 45 gotas por minuto. Ese manejo es vital para la paciente. Si la hemoglobina es menor de 7, recuerden que ya es una anemia severa, ¿no? En puérperas, 12 o más está bien. De 11 a 12 es una anemia leve. De 8 a lo que es 10.9 es una anemia moderada. Y de 7.9 para abajo es una anemia severa en puérperas y se transfunde en menor a 7, ¿no? Y en gestantes, 11 y 7, ¿no? De 11 para arriba es una gestante sin anemia, de 10 a 10.9 es leve, de 7 a 9.9 es moderada, y de 6.9 para abajo es severa, ¿no? Y se debe transfundir, o se debe indicar transfusión siempre que la hemoglobina salga por menor a 7, ¿no? Los que se piden, los exámenes auxiliares que se piden, siempre es el hemograma, la hemoglobina, el tiempo de ovulación, el tiempo de sangría, el recuento plaquetario, lo que es el grupo sanguíneo y factor RH por si hay necesidad de transfundir, y referir a nuestro establecimiento con mayor capacidad resolutiva, ¿no? El manejo inmediato del choque polémico ginecostétrico es una obligación de todo personal de salud, y se activa la clave roja, ¿no? La clave roja utiliza la participación de todo el personal que está en el centro de salud: técnico, enfermería, obstetriz, médico, laboratorista. Todos tienen que intervenir, ¿no? La enfermera le colocará las vías, posicionará al paciente, abrigará al paciente, colocará el oxígeno. La obstetriz, si es que es gestante, hará el monitor con los latidos cardíacos fetales, posicionará al paciente. Si es que es la única que está en el centro de salud, verá si es que hay restos en cavidad, verá el tiempo de embarazo, este, colocará la zona Foley y tratará de igual mover a la paciente, ¿no?
laboratorista es ser inmediato, no poner excusas, tomar las muestras necesarias, y el médico general tratar de consolidar todo, ¿no? Evaluación de las funciones vitales, el estado de conciencia, el examen clínico, acercarse a un diagnóstico clínico, ¿no? Tratar de determinar la cantidad de sangre a transfundir. Recordemos que más o menos cada paquete sube 1 gramo de hemoglobina. Y activar todo lo que es a referencia de paciente, ¿no? Hablar con familiares la severidad, el caso, la conducta, definir la severidad, si es necesario transfundir o no al paciente, ¿no? En los kits, la clave roja viene con lo que es cloruro de sodio, hemacel, equipo de venoclisis, AUCA 18, trae ampolla de oxitocina, jeringas de 10 y 20, tiene llaves doble vía, tiene equipo de transfusión, sonda Foley, bolsa colectora de orina, guantes descartables y equipo de transfusión de sangre, ¿no? Eso básicamente es en lo que trata lo que es hemorragia o clave roja. ¿Tendrán alguna duda o pregunta? Si no, para dar unos 2 o 3 minutitos para pasar un ratito a la clave azul. ¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre la clave roja? Definitivamente es extenso porque son varias patologías que causan sangrado. Definirla es importante para tratar de ver qué manejo tener. Y después, el manejo de la hemorragia o de los puntos es básicamente para activar la clave roja, darse cuenta en qué estadio, en qué fase está de la pérdida sanguínea. Y la clave roja que se activa con doble vía, expansor de plasma, funciones vitales, oxígeno, posicionamiento, control de sangrado y referencia. No, todo claro eso. Bien. Bien, un minutito ahí y voy a empezar con clave azul. Bien, ahora vamos a conversar un poquito de lo que es la clave azul, ¿no? Que básicamente atañe a tratar o manejar lo que es la hipertensión inducida por el embarazo. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros la hipertensión inducida por el embarazo? Va a ser la aparición de la hipertensión después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o hasta las 72 horas del puerperio, ¿no? En realidad, una vez que aparece o que se instaura ya lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, esta va a ir o se tiene que hacer control incluso ya hasta las 12 semanas después del parto, para tratar de hacer seguimiento y control a esta paciente, ¿no? La hipertensión inducida del embarazo ha cambiado bastante. Ya hoy por hoy incluye un amplio espectro de patologías.
Tenemos la hipertensión crónica, una paciente hipertensa crónica que ingresa o que inicia su embarazo ya siendo hipertensa. Tenemos una paciente que hace solo hipertensión gestacional, que es un estado con presiones elevadas en el embarazo, pero que generalmente puede ser transitorio y que no induce a falla orgánica. Y tenemos a la preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo también, que produce o genera lo que es una falla orgánica y está más relacionada o se considera más una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que hoy por hoy sigue en estudio, tiene mucha participación en lo que es el endotelio, lo que es la capa interna de los vasos sanguíneos, y a veces tiene componentes inmunológicos, tiene componente de hipoxia, tiene componentes químicos, y tiene todo una patología que es compleja, incluso que hasta ahora sigue en estudio, ¿no? La preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo, como se mencionó, a diferencia de la hemorragia obstétrica, se considera la primera causa de muerte o de muerte materna directa a nivel de la zona urbana. Y en los registros de salud sí es la primera causa también. Su estadística de salud a nivel nacional es la primera causa de muerte. La rural, la primera causa de muerte sigue siendo lo que es la hemorragia obstétrica, ¿no? Generalmente la preeclampsia va a ser una enfermedad, la más importante de estas enfermedades inducidas por el embarazo, ¿no? Que va a tener como características que encontremos presiones arteriales mayor a 140/90. Puede ser definida bajo un concepto como preeclampsia leve y severa. Hoy por hoy en el Hospital Carrión y en algunas guías internacionales ya solo lo consideramos preeclampsia o preeclampsia severa. Ya no leve, simplemente porque la preeclampsia, según los últimos estudios, ya es un cuadro complejo. Así no tenga criterios de severidad. Entonces, básicamente la diagnosticamos porque encontramos una presión sistólica mayor de 140, la diastólica mayor de 90, en 2 oportunidades, que tienen que tener 4 horas de diferencia entre toma y toma. O sea, le tomamos la presión a la paciente en 2 oportunidades y vamos a encontrar la presión elevada, 140/90. También puede ser un aumento de su presión basal normal, sistólica, en más de 30 milímetros de mercurio. O sea, la paciente de repente toda su vida y todo su control ha tenido presión de 90, 60 o 100, 60. Y de pronto, en sus últimos controles, aumenta la sistólica 30 más de su basal, entonces ya no tiene 100, comienza a aparecer 130, 130, 130, 130, 130. Y abajo, o en la presión diastólica, siempre tenía 60. Ella era 100, 60. Y de pronto ya no aparece 60, ¿no? En el electrónico aparece 75 o aparece 80. Entonces, es una paciente que también ha aumentado su valor de presión arterial sistólica, más de 30 de su basal y más de 15 en la diastólica. Entonces, ahí también podríamos considerar que la paciente tiene un aumento de la presión, es una hipertensión arterial. Para esa paciente, la proteinuria que aparece en la paciente, menor a 5 gramos en 24 horas o test positivo, o mayor de 300 miligramos en 24 horas de orina, ¿no? Que es uno de los valores que también más se utiliza hoy en día. En un centro de salud pueden considerar la tira reactiva positiva, una cruz. Anteriormente se consideraba de 2 cruces para arriba, ¿no? Pero ahora, tira reactiva con proteína una cruz, ya lo consideras sospechoso. Más tus presiones, ya lo puedes considerar preeclampsia. Doctor, ¿solo una presión? No, la presión arterial alterada tiene que ser al menos en 2 medidas. En 2 medidas que se diferencien 4 horas de medición, ¿no? Una de ayer, una de hoy, una de temprano, una de la tarde, con 4 horas de diferencia. Y si encontramos mayor de 160, mayor de 110, que ya estamos hablando de la severa, basta una sola toma. Entonces, la fisiopatología de la preeclampsia básicamente va a ser por una desregulación entre sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras, ¿no? Con aumento o con una
mayor incidencia, encontramos mayor dosaje de vasoconstrictores a nivel de la madre, ¿no? Toda preeclampsia definitivamente, a pesar de que como concepto va a ser aparición a partir de las 20 semanas, mientras más temprana aparezca, o sea, una preeclampsia precoz, que es la menor de 34 semanas, va a tener peor pronóstico en la paciente, porque la preeclampsia siempre es evolutiva, nunca para, se controla, pero siempre sigue. En teoría, si nosotros pudiésemos prolongar el embarazo a todas las pacientes, a todas las gestantes, si le pudiéramos prolongar su embarazo 40, 50, 60 semanas, si nosotros podríamos hacer que el embarazo siga más allá de las 42 semanas, en teoría en todas las pacientes aparecería preeclampsia, porque es una enfermedad evolutiva y degenerativa. Generalmente está ocasionada por una mala invasión de las células del trofoblasto durante la placentación. Entonces va a haber una mala placentación en la paciente, entonces las arterias espirales y la capa muscular de estas va a tener un mal remodelado. Entonces este mal remodelado vascular se debe básicamente a que aumentan las sustancias antiangiogénicas, se llama, factores antiangiogénicos. Entonces, como por ejemplo, el SFLT1, aumenta el tromboxano A2, aumenta la angiotensina, y eso genera básicamente un mal remodelado vascular, o lo que ocurre es que la arteria tiene un mal crecimiento y genera mayor tensión y mayor rigidez. Y el pasaje de la sangre a nivel placentario necesita un aumento de la presión para que ésta pueda tratar de perfundir normalmente lo que es el producto. Entonces, todo este proceso ocurre y genera, pues, en qué pacientes hay más predisposición a que esto ocurra, en que ocurre esta mala invasión de las células de trofoblasto. Y que consiguiente, como les digo, hay una disminución de flujo, un aumento de la resistencia vascular, y hay una insuficiencia uteroplacentaria, ¿no? Una disfunción endotelial. Y con esto producimos lo que es la hipertensión, o sea, se produce lo que es la hipertensión. Factor de riesgo, maternos. Que la paciente ya venga como hipertensa. Todas las hipertensas tienen riesgo de hacer disfunción endotelial y hacer una preeclampsia agregada a su hipertensión. Todas las pacientes que tengan obesidad, generalmente con un índice de masa corporal mayor de 30, en los extremos, o gestantes muy adultas o muy jóvenes, o que nunca hayan tenido parto, que sea su primer parto. También se ve una asociación mayor en los que son las afroamericanas, se ve un factor de riesgo mayor en los que son las fecundaciones in vitro, se ve un factor de riesgo mayor a desarrollar preeclampsia cuando de un embarazo a otro existen más de 2 años de un PIC largo, un periodo intergenésico largo, y si son embarazos múltiples también. Súper o gran asociación, un riesgo relativo de 8, si es que ya ha sufrido preeclampsia en un embarazo anterior. Eso es tremendamente predictor de que pueda tener preeclampsia. Si la paciente sufre de algunas enfermedades, también, por ejemplo, las que sufren de lupus eritematoso sistémico, mayor asociación cuando se embaracen a tener preeclampsia. Si sufren de una enfermedad renal crónica ya, mayor posibilidad de hacer preeclampsia. Si sufren ya de diabetes mellitus, mayor asociación, mayor posibilidad de hacer preeclampsia. Esas pacientes tienen mayor riesgo. Entonces, la preeclampsia. Entonces tenemos un embarazo mayor de 20 semanas, que tiene proteinuria positiva en orina, que puede ser proteinuria de 24 horas de 300 miligramos en 24 horas, o como algunos utilizan también en algunos hospitales, un índice de proteína creatinina proteinuria creatinina mayor a 0.3, ¿no? Y tu tira reactiva si estás en un centro de salud, nivel básico o serum, con una cruz marcada, ¿no? Eso más tus presiones, mayor de 140, mayor de 90, en 2 medidas, señora tiene preeclampsia. O de su basal,
que la sistólica esté mayor de 30 y la diastólica aumente en 15, señor, usted tiene preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser una preeclampsia severa? Una preeclampsia severa va a ser cuando tenga síntomas premonitorios, dolor en epigastrio, ¿ya? Escotomas, que es la presencia de la visión marcada con huecos o con ausencia de campos visuales, y la cefalea intensa, ojo que no cede analgésicos. Tú le puedes decir, señora, tómese 1 gramo de paracetamol, y esa cefalea no desaparece. Y dentro de estos síntomas premonitorios, la cefalea es un síntoma premonitorio de convulsión. Ojo también, para que desarrolle eclampsia, ¿no? Entonces, la presión arterial va a estar en 160-110 para considerarla severa. La relación de la presión arterial sistólica respecto a la basal va a aumentar en 60. Recordemos que para la anterior era 30 y 15. Si aumentó 60 de su basal, es severa. O sea, si la paciente, por ejemplo, tenía presión de 90-50 siempre en su embarazo, si sube 60 en la diastólica va a tener 140. Doctor, pero con 150 es nada más una preeclampsia. No es severa, pero como está aumentando 60 de su basal, sí se considera severa. Igualito en la diastólica, ¿no? Puede tener 50 siempre de basal en la diastólica y de pronto sube 30. Doctor, pues está teniendo 80 nada más. Pero para esa paciente ya es severa ya. La proteinuria, que algunos dicen que es mayor de 5, pero realmente sigue siendo nada más la proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, tu tira reactiva positiva, basta una cruz, y si es mayor de 5 gramos, también podríamos pensar aparte en un síndrome nefrótico. Puede haber mayor general o aparecer la edemas, puede aparecer una diuresis disminuida, que esos son los síntomas generalmente como oliguria. Puede haber edema agudo de pulmón, que va a ser una paciente que está disneica, respiración acelerada. Puede existir aumentos laboratoriales también. Puede existir lo que son aumento de la creatinina en más de 1.1, disminución de las plaquetas, puede haber aumento de las transaminasas. Esas básicamente serían consideradas sin criterios de severidad de la paciente, ¿no? Los premonitorios, como ya los mencionabas, es la cefalea, los trastornos visuales como escotomas, las náuseas y vómitos, la epigastralgia y dolor en hipocondrio derecho, que se asocia muchas veces a rotura hepática, la oliguria o una falla renal aguda. Puede ser también asociada a una creatinina mayor a 1.1 o que duplique su valor basal. Puede también, todos son indicadores de falla orgánica, ¿no? Inminencia de eclampsia, los signos premonitorios, ¿no? Lo que mencionábamos, cefalea sobre todo. Y la eclampsia va a ser la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una paciente con una base o en un contexto de preeclampsia, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más de lo que es preeclampsia, básicamente tenemos que diferenciarla de la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional. La hipertensión crónica es una hipertensa que ya ingresa al embarazo como hipertensa, entonces va a tener presión alta todos sus controles prenatales, incluso antes de las 20 semanas. Hay que descartar siempre, si la presión está elevada, recuerden que la mola parcial, cuando había embrión, cuando había producto bebé, sí elevaba la presión por la elevación de la hormona beta-HCG. Entonces, si la paciente no tiene antecedente de hipertensión y tenemos una hipertensión antes de las 20 semanas, podemos pensar en mola también, que ya lo hemos visto en la hemorragia del primer trimestre. Y la hipertensión crónica puede tener también proteinuria, puede tener otros síntomas agregados. Seguimiento igual, hasta las 12 semanas o 3 meses después del parto, se le tiene que seguir haciendo seguimiento para ver cómo se controla, cómo se manifiesta, cómo se va manejando lo que es la presión arterial. La hipertensión arterial gestacional se diferencia de la preeclampsia porque no hay falla orgánica, ¿no? No encontramos ni síntomas premonitorios, ni encontramos proteinuria en orina. Básicamente es aumento de la presión en los criterios mismos para preeclampsia. La preeclampsia, elevación de la presión,
proteinuria, 24 horas positiva, tira reactiva positiva, proteinuria, o índice de proteína creatinina aumentado más de 0.3 también. Y los criterios de severidad que van a ser el edema agudo de pulmón, la plaquetopenia menor de 100.000, el TGO-TGP más del doble del basal, o un aumento por encima de 70 en cualquier momento, la creatinina más de 1.1 o más del doble del basal de la paciente, la presión mayor de 160 o 110, basta una medida para la preeclampsia severa, no como la preeclampsia que nada más tenían que ser 2 medidas, y los síntomas premonitorios, ¿no? Cefalea, dolor en hipogastrio, epigastralgia, hipocondrio derecho, escotomas, generalmente también. Algunos, en internados, sobre todo para los exámenes, algunos consideran también la eclampsia o la convulsión como severidad, pero ya se localiza en lo que es otra entidad clínica, ¿no? Que es la eclampsia, que va a ser convulsiones tónico-clónicas en el contexto de la paciente con preeclampsia, ¿no? Ahora, lo que es el síndrome de HELP es la aparición de más o menos en un 80% se considera de las enfermedades hipertensivas del embarazo, o sea, en un contexto de preeclampsia, van a haber estas alteraciones clínicas, ¿no? Entonces tenemos que su nombre viene de las siglas en inglés, hemólisis, elevación del liver enzymes y low plaquette, ¿no? Plaquetas bajas, elevación de enzimas hepáticas, y la hemólisis, ¿no? Es todo un cuadro clínico que va a aparecer ocurriendo una anemia hemolítica, va a ser generalmente microangiopática, o sea, ocurre en los capilares pequeños. Con esto o de la manito, con la ruptura de los glóbulos rojos, va a venir un aumento en la bilirrubina, sobre todo a predominio indirecto, mayor de 1.2, que es el valor normal, y la aparición en el frotis sanguíneo o a la observación por microscopio de esquistocitos, ¿no? Que son como estos glóbulos rojos rotos en media luna, alterados, ¿no? La elevación de las enzimas hepáticas, TGO y TGP, básicamente, mayor de su valor normal, ¿no? Así como el dolor de cabeza era premonitorio más para eclampsia, en GEL vamos a tener más el dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, ¿no? Un dolor abdominal, va a ser más premonitorio para GEL. Y la disminución de las plaquetas en menor a 100.000. También a la par de las enzimas hepáticas elevadas, se puede elevar el DHL mayor de 600. Y va a ser un cuadro clínico básicamente que va a necesitar monitoreo y transfusión de plaquetas, observación en UCI, control de presiones, y básicamente a su actividad o su manejo va a ser en UCI, ¿no? El manejo de la preeclampsia, en sí va a ser dependiente de la edad de embarazo. Toda enfermedad hipertensiva del embarazo, cualquiera de estas que se ha mencionado, hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, HELP, deberían tratar de llevarse lo más cercano que se pueda a las 37 semanas. Si es que, no, por ejemplo, es una preeclampsia y no hay un dato clínico, un dato de severidad, puede ir a una inducción de trabajo de parto para un parto vía vaginal. Ni bien llega a las 37 semanas, se puede realizar. Si es que tuviese algo más que complicar el embarazo, llámese RPM, ya el fetito es RCU, si existe una oliguria marcada, si la proteinuria es más de 5 gramos, con 34 semanas, sin ningún otro síntoma, debería concluirse el embarazo. Y si tiene un dato de severidad, la preeclampsia, si es que es severa, uno de los 7 criterios que hemos mencionado, se activa la clave azul, con el control de presiones arteriales que esto indica. Nunca se le indica inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. No se da tampoco ARA2.
en el embarazo así aparezca la preeclampsia antes de la fecha de culminación, no se utilizan estos antihipertensivos. Generalmente los que deberíamos utilizar deberían ser el labetalol, que es un un bloqueador mixto, que es de uso endovenoso, que no hay en MINSA. Hidralacina, endovenoso también, que no hay en MINSA, que son claves para poder manejar un embarazo antes de las 37 semanas, si es severo y queremos darle chance. Tenemos nifedipino, que es básicamente como indicación de emergencia, siempre su uso es una tabletita que se le puede dar hasta 3 veces cada 20 minutos si es que la paciente demora en su ingreso a sala de operaciones. La metildopa, que es un antagonista alfa 2, que es bioral, pero que no se utiliza, los endovenosos que mencioné, la betalol y hidralacina, sí se utilizan para lo que es las emergencias, pero no hay en MINSA. Y nifedipino y metildopa, se puede utilizar nifedipino, pero tiene acción lenta, ¿no? 20 minutos, 40 minutos para que empiece a hacer efecto. Y el sulfato de magnesio que utilizamos frecuentemente, al 20%, básicamente va a prevenir o va a ser una terapia anticonvulsiva, ¿no? Hay varios esquemas de manejo. Usualmente el más común de utilizar es en un Volutrol, colocar 50 cc de cloruro y 5 ampollas de sulfato de magnesio, pasando 40 cc en 20 a 30 minutos, lo cual estamos aportando 4 gramos de sulfato de magnesio, que es la dosis de ataque, y después estar en una dosis de infusión continua, ¿no? A 10 cc por hora, que más o menos es en 2 gramos por hora. Algunos protocolos dicen 24 horas, otros dicen 48 horas. Siempre el uso de sulfato de magnesio tiene que ir de la mano del control de los reflejos, rotulianos sobre todo. Este, eh, si están disminuidos o si, por ejemplo, aparece disminución del reflejo respiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria, podríamos estar hablando de intoxicación por magnesio. Y tenemos que utilizar su antídoto, que es el gluconato del calcio al 10%, para prevenir esta intoxicación, ¿no? O para tratar esta intoxicación. Si es severa, generalmente caminan, como le digo, en nuestra realidad nacional a lo que es una cesárea de emergencia, ¿no? Hay también factores predisponentes para la preeclampsia, había mencionado algunos ya, son las nulíparas maduras o muy jóvenes, en los extremos de la vida, ¿no? Tener preeclampsia en embarazo anterior es una asociación fuertísima, ¿ya? Es muy, 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 muy fijo, y en estas pacientes es en las que se recomienda hacer la ecografía genética y predictora de preeclampsia para poder utilizar la profilaxis de preeclampsia, que básicamente va a ser con aspirina, que se da, no está algo totalmente comprobado, porque la investigación en gestantes es bien limitada, pero los estudios que existen, de los que existen, la dosis más recomendada es utilizar 150 miligramos de aspirina cada noche, hasta cumplir las 36 semanas, y con un inicio de la aspirina entre las 2 y 16 semanas. Hasta las 36 semanas mínimo, y si es hasta el término del embarazo, mejor. Fuera de las 16 semanas del embarazo, o sea, iniciar la aspirina en 20 semanas, 23 semanas, ya no se ha considerado, no se ha encontrado que tenga mayor prevención o que pueda prevenir la preeclampsia. Tiene que ver con la producción del trombosano A2 como proceso que ayuda a la formación de la hipertensión, ¿no? Como parte de las sustancias antiangiogénicas. También en poblaciones donde hay carencia nutricional, se ha estudiado que el utilizar calcio de 2 gramos al día, también en un inicio temprano, entre las 13 y las 14 semanas, puede ser beneficioso para prevenir preeclampsia. Ecográficamente, también podríamos ver en el Doppler de las arterias uterinas, antes de las 20 o 24 semanas, puede existir lo que se llama un notch protodiastólico, ¿no? Que es una muesca, es un hueco en la imagen que se da en la diástole de la arteria, ¿no? Después de eso, igual, embarazo múltiple es predisponente, obesidad, tener algún factor que dañe el endotelio, una nefropatía, enfermedad renal crónica,
síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso, raza afroamericana, fecundaciones in vitro, polidramnios, son factores de riesgo, ¿no? Complicaciones con la preeclampsia severa, convulsión, que es la eclampsia, etcétera, siempre estamos quemando neuronas de la madre. Estamos teniendo lo que es complicaciones como accidente cerebrovascular, hemorragias, existen DPPs, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia renal aguda por la proteinuria que se está dando, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber una pericarditis congestiva, puede haber ruptura hepática, puede hacer RCU, retardando el crecimiento uterino, pueden nacer más prematuros, puede haber insuficiencia fetal agudo y muerte fetal intrauterina, ¿no? El manejo de la preeclampsia leve o de la preeclampsia sin criterio de severidad puede ser un manejo ambulatorio en consultorio de alto riesgo obstétrico, ¿no? Con el control prenatal semanal. Reposo por las noches del decúbito lateral izquierdo, evitar cualquier hipoxia o daño tisular, como por ejemplo, hay que tratar de ver el peso materno, hay que tratar de ver el ronquido, la hipoxia, las apneas del sueño, una dieta aumentada en proteínas por las pérdidas que hay, puede darse los suplementos de aspirina sobre todo, el autocontrol de movimientos fetales, si es que la mamá percibe los movimientos fetales, el control de la presión arterial en casa debería ser excelente si la mamá aprende. Hoy por hoy hay tensiómetros digitales que pueden ser conseguidos. El inicio de la metildopa solo se utiliza a nivel hospitalario. Solo se utiliza a nivel hospitalario en consulta externa, ¿no? Se utiliza bastante con hipertensiones crónicas, en las que la paciente requiere tomar algún antihipertensivo. Y el nifedipino, 10 miligramos, puede ser sublingual, puede ser tomado vía oral. Ese sí se utiliza en el momento de la emergencia si es que es condicional a presión elevada, 160, 110. ¿Por qué esa presión? Porque hay estudios que nos refieren que a esa intensidad, a esa presión, puede estarse asociando convulsiones, por ello necesitamos bajar esa presión. Ahora, a nivel de centro de salud, centro de salud primer nivel, siempre tomar la muestra de orina para la albuminuria, tomar el perfil de coagulación completo, hemograma, hemoglobina, si es que hay recuento plaquetario para ver el síndrome de HELLP, grupo sanguíneo, factor RH para posibles transfusiones, las transaminasas o el perfil hepático, DHL también se le podría aumentar. La preeclampsia severa generalmente va o camina hacia sala de operaciones. El tratamiento hipertensivo no lo tenemos, el monitoreo materno-fetal es estricto, NPO es porque va a entrar a la sala, se coloca al paciente distal. Incluso en traslado de emergencia de ambulancia, se le coloca decúbito lateral izquierdo, doble vía, en uno tiene que ir el sulfato de magnesio, y en el otro tiene que ver la vía normal para controlar a la paciente, para que entre a sala. Control de diuresis horario durante el traslado, con sonda móvil constante, permeable, con bolsa reservorio, oxígeno de haberlo, cabecera a 30 grados de haberlo. Se colocan dos vías. En una, lo que es el cloruro de sodio, y en una lo que es el sulfato de magnesio, para poder pasar los 4 gramos en bolo y después en mantenimiento. El nifedipino solo con presiones mayores, no sedantes. Diazepam, si presenta convulsiones tónico-clónicas, se puede utilizar las exámenes auxiliares necesarios y referir al establecimiento con mayor capacidad resolutiva, ¿no? La eclampsia es la convulsión tónico-clónica, es preservar la vía aérea, la vía endovenosa segura y de frente referir. Ahí no hay nada más que hacer. Ese embarazo se termina, esté en la edad gestacional que esté. Entonces el manejo de la clave azul es igual, básicamente en todos va a tener que utilizar todos los personales que existen al momento en el servicio, en el establecimiento de salud. Va a participar técnico enfermera, enfermera, obstetriz, médico general, identificar el caso, poner las vías, etcétera. Para la paciente de decúbito lateral izquierdo, monitorar presiones, utilizar antihipertensivos, todo eso es necesario para estos casos. Los protocolos deben estar claros y deben estar marcados en la mochila de clave azul, deben estar también impresos y pegados a un lado para que sean visibles para todos.
y tener puntos claros también en sus lugares de referencia, ¿no? ¿Cuáles son tus unidades o tus centros de referencia más cercanos? Entonces, todo el trabajo es conjunto, ¿no? Si no hay un personal, está el otro que puede asumir sus funciones. El kit de la clave azul, el cloruro de sodio, 2 frascos, el equipo de monoclisis, el Avocat, sulfato de magnesio, 8 ampollas, aunque solo se utilizan 5 para crear la solución. Diazepam, prevención de convulsiones, nifedipino, hasta 3 dosis se le puede dar en el traslado, incluso cada 20 minutos. Jeringa de 10, bombilla de aspiración por si convulsiona. Tubo de mayo, baja lengua forrado por si convulsiona, aunque muchas guías ya desestiman utilizar algo en la boca para evitar que se muerda porque termina lastimándose más. Zona fólica 14 para la monitorización de la orina, guantes descartables, etcétera, todo para la atención de la pacientita. Eso básicamente es lo que es el kit de la clave azul de la paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, para poder seguir con lo que es la clave amarilla. Todo va bien, ¿no? Bien. Entonces la clave amarilla es todo caso de sepsis o shock séptico, se activará lo que es la clave amarilla, ¿no? Tanto de lo que es el embarazo y el parto y el puerperio, ¿no? En todo caso de aborto con antecedentes de maniobra abortiva, sobre todo que sean o que faciliten la invasión de bacterias por una vía ascendente, y en todo caso de puérperas con infección generalizada, ¿no? Puede ser tanto de cesárea como de parto vaginal, puede ser de aborto. En parto vaginal, más por retención uterina, por RPM prolongado, por el diagnóstico clínico con el neonitis. En cesárea igual, si ya estaba en trabajo de parto, si ya estaba en trabajo de parto es un factor de riesgo para la infección de la herida operatoria, para infecciones profundas, para los hematomas de la histerografia. Son frecuentes también puntos de que pueden hacer abscesos y pueden comportarse como abscesos y pueden ocasionar shock séptico en la paciente. Entonces, básicamente las causas para utilización de la clave amarilla son la manipulación de la vía genitourinaria para procedimientos terapéuticos o maniobras abortivas, por alguna retención de restos o membranas, lo que es la endometritis puerperal, que la paciente ingrese ya a parto con pielonefritis, coreamnionitis, que básicamente es fiebre materna, taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitosis, líquido RPM, líquido purulento, esa es coreamnionitis. Cesárea en condición de riesgo, ¿no? Una paciente que ya haya tenido trabajo de parto, que el bebito de repente fue un DCP, una desproporción cefalopélvica, ¿no? Una dilatación estacionaria, donde ya el bebito tiene contacto con la vagina y toda su flora, y o ha tenido muchos tactos porque no avanzaba. Esa extracción por vía abdominal arrastra con el bebé microbios, microorganismos que pueden hacer puntos de infección, ¿no? Si la paciente, una cesárea, una paciente que tiene corio, que tiene pielonefritis, que tiene RPM prolongado, que está dilatación estacionaria, esos son factores de riesgo para una cesárea. Un parto que ha ocurrido en casa, factor de riesgo, que ha existido la necesidad de hacer extracción manual de la placenta, o que entró a sala cesárea muy apurados por un TPP y no se pudo hacer la asepsia antisexia de la piel correcta, y un estrado nutricional deficitario, ¿no? Cualquier shock séptico se puede complicar con lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. La paciente va a presentar ambos extremos, puede presentar hipotermia o temperatura elevada aún en los estadios iniciales. Puede tener taquicardia materna. En este caso, para SIRS se considera como mayor de 90. Normalmente debería ser mayor de 100, ¿no? La frecuencia respiratoria también aumentada, más de 20. Y los leucocitos pueden estar en los dos extremos dependiendo en qué momento estén, ¿no? Mayor de 12.000 o menor a 4.000. Si es puérpera, incluso el punto de corte es hasta 24.000.
Lo que sí va a existir es una desviación izquierda, ¿no? La presencia de los abastonados. Mayor del 10%, mayor de 2 en un conteo manual. Cuando la paciente está en un shock séptico, va a haber una fuga al tercer espacio, va a haber un pulso débil, un pulso rápido, una presión arterial baja que no responde a fluidos, va a tener palidez, sudoración o piel fría, puedes tener, dependiendo del momento en que esté, ansiedad, confusión, o estar inconsciente, ¿no? Puede tener oliguria, con una disminución del flujo urinario que es mililitro, kilogramo por hora, que básicamente se calcula cuántos mililitros orinó, 300. ¿En cuántas horas? En 8 horas. ¿Cuánto pesa? Tanto. Y lo vas dividiendo. Los mililitros que tiene la paciente que ha orinado, entre kilogramo, entre la hora. Y sale el valor. Manejo de la clave amarilla para el primer nivel, básicamente es reposo absoluto, nada por vía oral, porque probablemente si es que hay un útero complicado, podría entrar a sala, sobre todo si es pues cesárea. Control de las funciones vitales estricto. eh, de estar todavía en un caso de columnitis, había que tener un monitoreo materno fetal estricto, de tenerlo al alcance, con el oxígeno por cánula binasal, control de la diuresis también horaria, eso es muy importante. En un frasco va a pasar, porque es con doble vía, en un frasco va a pasar el cloruro de sodio normal a 400 a chorro y luego 45 gotas por minuto. Y en un segundo frasco va a haber lo que es el otro frasco de cloruro con antibióticos, ¿no? Se puede utilizar ceftriaxona, clindamicina o amicacina, generalmente de uso STAT, eh, antipiréticos también, si la temperatura está por encima de 38.5, ranitidina, metoclopramida, si la paciente o consideramos o pensamos que va a entrar a sala. Y si es que es puérpera y también hay un útero aumentado de tamaño, podemos utilizar lo que es oxitocina, hasta 3 ampollas, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 ampollas en un frasco, ¿no? Las, los, los laboratorios que se piden deben incluir hemocultivo y urocultivo, de ser necesario, y todas estas pacientes son definitivamente manejadas en UCI, son manejadas con interconsultas a UCI, son pacientes delicadas, son cuadros muy complicados, ¿no? Este, básicamente lo que incluye de especial este paciente es que debe tener algún equipo de resucitación durante el traslado y ya ir con la paciente pensado en presar a la paciente para ingresar a SOP, ¿no? Tenemos cuadros de infecciones donde el útero está totalmente lleno de pus, que es imposible manejarlo solo con antibióticos, eh, úteros desvitalizados, totalmente infectados, que requieren manejo quirúrgico de emergencia, ¿no? La histerectomía. A veces tienen muy mal pronóstico estas pacientes. Básicamente, esto definitivamente necesita a veces manejos de inotrópicos, utilizar vasopresores. Es muy complicado el cuadro de la clave amarilla. Generalmente para que esté en un shock séptico, es una paciente que está grave, que está crítica. Fuera de este manejo de las claves y del kit, que básicamente es un kit muy parecido que utiliza más que todo lo que es antibióticos extras ahí en la conformación del kit. Lo más importante en estas pacientes es darnos cuenta que tenemos el antecedente obstétrico de parto, tenemos una fiebre y tenemos una paciente que puede estar en mal estado general. Puede estar soporosa, puede estar hipotensa, puede estar fría. Es peor que esté hipotérmica. Es mejor encontrar la fiebre, porque ya cuando los mecanismos reguladores se han perdido, existen también triadas mortales que aparecen con hipotermia en la paciente, con acidosis. Entonces, es una paciente muy, muy complicada que necesitamos referir de inmediato a un centro de salud. Eh, fuera de esto, que son las claves, también hacer una mención un poquito a los que puede ser una hemorragia obstétrica también, a algún tipo de parto o atención de un parto que sea distóxico, ¿no? Tener mucho cuidado con los partos podálicos,
que sobre todo aquellos que lleguen expulsivo o que ya las encuentres en parto vaginal, ¿no es cierto? Este, tratar de revisar sus antecedentes. Si el bebé tiene un ponderado de menos de 2.500, este, puede ir tranquilamente en parto vaginal, si es que viene bien flexionado. Generalmente la presentación de nalgas puras o nalgas completas tienen mejor pronóstico en un parto vaginal. Las nalgas incompletas son muy complicadas y si algún día lo identifican como hemorragia obstétrica, tendrían que tener una referencia para cesárea antes de animarse a atenderlo. En el podálico, las nalgas puras son cuando tienen los piernitas hacia el pecho, totalmente estiradas, a veces abrazadas de sus piernitas, pero presente totalmente las nalguitas por el canal vaginal. Son la gran mayoría de los bebitos, y exponen ahí los glúteos, totalmente los glúteos. Las nalgas completas es, es más raro. Lo que van a encontrar son glúteos y pies. Es un bebito como sentado, como meditando, con las piernas cruzadas, flexionadas, como meditando, ¿no? Con como ahí el futbolista Erling Haaland, así, con las piernitas cruzadas, sentadito. Ese es uno de nalgas completas. Esos dos bebitos quizás podrían ir a un parto vaginal de encontrárselo ya en expulsivo, si no tienen nadie más o no hay otra forma de referirlo. Pero si encuentran un bebito que es de nalgas incompletas, que a veces tiene solo un pie hacia abajo, un pie hacia arriba, medio girado, y peor, si es que prolaxa un miembro inferior hacia la cavidad, solo uno y no el otro, es un nalgas incompletas, ese es mucho más complicado de maniobrar. Y a veces es necesario que vayan a cesárea. Tiene su maniobra, ¿no? Para, conforme va saliendo el bebito, la maniobra de Müller para los hombros, la maniobra de Brach para la cabeza, la rotación que es de Rojas-Lucet también para los hombros, la de Morisot, que es jalando el mentoncito del bebé también para la cabecita, y eso sobre todo, pero si tenemos chance, lo captamos antes y ahí no está en trabajo, no está en un expulsivo, no está en vía vaginal y tenemos chance, siempre debería ser por cesárea. Y lo otro que también debería ser muy importante es la distocia de hombros, ¿no? Cuando es obesa, cuando es macrosómico, cuando el embarazo viene prolongado, pensar siempre en que ahí existe la posibilidad de una distocia de hombros, un bebito muy grande, ¿no? La más conocida es la maniobra de Matt Roberts, ¿no? Que es llevar las piernas, las rodillas, con las piernas flexionadas todo lo más atrás que se pueda y tratar de hacer presión suprapúbica o en el fondo uterino, ¿no? Para ayudar a la salida. Es la hiperflexión de las piernas sobre las caderas de la madre, ¿no? Y la otra es Woods, que es una rotación contra rotación de los hombros. Si es que en algún momento todavía hay latidos, todo, y ven que la presentación no baja, no se presenta bien, o la cabecita se atoró, tratar de introducir todo lo que se pueda al bebé y tratar de transportarlo a sala, ¿no? Otra de las cosas que si alguna vez les pasa, necesitan sí o sí atención hospitalaria, es el prolapso de cordón con una membrana rota, que están las membranas rotas, perdiendo el líquido, hacen un tacto y de pronto sienten que prolaxa o que sienten cordón umbilical ahí, cabeza y cordón. Entonces, eso, si las membranas están íntegras, todavía se llama procúbito de cordón, pero si ya están rotas y se presenta el cordón, eso se llama procidencia de cordón, y ese bebito va a avanzar hacia el sufrimiento fetal y va a avanzar hacia el óbito, porque el cordón se está haciendo, está haciendo compreso, ¿no? Está con compresión. A esa también es una emergencia estética que sí o sí tienen que llevarla a lo que es sala de operaciones. Bien, eso es básicamente lo que les he podido presentar para el tema que se me ha pedido desarrollar el día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta extra, adicional, algo que podamos conversar.
A ver, Bazán Vicente, Mari Carmen, ¿me escuchas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, qué bien. Yo te he visto a ti que has estado participando. Elmer Jiménez Cayupe. Sí, doctor presente, sí, todo, buena aportación, doctor, está muy claro, ¿no? Ya, muy bien. Juan Luis Pasapera. Ahí se durmió Juan Luis. Lourdes Vázquez Vargas. Buenas noches. Sí, doctor, quería ver de repente si podría repetir la parte de lo que es, en cuanto a lo que es el manejo de preeclampsia. Ya, No, que hubo un poco de bulla, no lo pude ya, escuchar. está bien. Preeclampsia, básicamente, primero es identificarla. Identificar tu preeclampsia. Una mujer que llega a la consulta, mayor de 20 semanas de embarazo, que tiene presión arterial mayor de 140 o mayor de 90 en 2 tomas. En 2 tomas separadas en 4 horas. O sea, ya es una paciente que está manejando presiones elevadas. Entonces tú tienes 140, 190, le hacen algún estudio de proteína en orina, que puede ser una tira reactiva, que basta con que tenga una cruz, que puede ser una proteinuria de 24 horas, en la cual la paciente junta su orina todo 24 horas y le da un valor de más de 300 miligramos. Básicamente, esos valores. Entonces tú dices, ya hay una falla orgánica, hay una presiones alteradas, que ya están constantemente alteradas. Entonces, puedes indagar un poco más, le pueden pedir un perfil hepático y tratar de ver cómo están las transaminasas. Pueden pedirle también creatinina para ver cómo están los valores de creatinina. Pueden ver en un hemograma las plaquetas para ver si la creatinina le sale mayor a 1.1, si las transaminasas le salen mayor de 70 o mayor del doble que alguna que tengan, ¿no? Por ejemplo, tenía 20 y le sale 40, o sea, o le sale 42, es más del doble, ya también lo consideran positivo. O si las plaquetas las encuentran menos de 100.000, ya no lo consideran una preeclampsia normal, lo consideran una preeclampsia severa. La preeclampsia severa, si tú quisieras aguantarla un poquito más su embarazo, necesitarías una UCI materna y tratamiento con antihipertensivos endovenosos que no hay así nomás en el CIS. Generalmente las preeclampsias severas se operan en el momento en que esté. No se espera más, porque está en riesgo la integridad de la madre. Y si tienes una preeclampsia que no, ya tú le haces sus exámenes, todo, y por ningún lado encuentras severidad, a esa paciente solo la van citando más regularmente su control prenatal. No necesita iniciar un tratamiento antihipertensivo, por ejemplo. Lo que sí tiene que tener es un tratamiento de presiones más seguidas, tratamiento laboratorial más seguido, básicamente. Y esa paciente se le hace seguimiento semanalmente hasta que cumple 37 semanas, donde ya se induce, no se deja más. Con 37 semanas ese parto se termina ya, sea por vía vaginal o sea por cesárea. Pero ese parto ya se tiene que culminar, sí o sí. Ese es el chance que te da una preeclampsia sin criterio de severidad. Ahora, manejo. Si fuese una preeclampsia que aparece en una paciente que ya es hipertensa, le puedes dar alfa-metildopa.
Le puedes dar 250 cada 8, 500 cada 8 o 1 gramo cada 12. Más de 2 gramos no le des. Si no fue hipertensa crónica, si esto ha aparecido más allá de las 20 semanas y es preeclampsia y no encuentras ningún criterio de severidad, solo la puedes controlar más seguido. Control, control, control. La puedes citar hasta semanal al centro de salud para observarla. Se puede, si es que tiene las posibilidades de comprarse un tensiómetro electrónico y controlarse en casa, mejor. De así, y hacer control laboratorial también seguido, buscando algún criterio de severidad. Si todo va bien, se le sigue haciendo control a las 37 semanas y a las 37 se induce el parto o se programa para cesárea. La preeclampsia con criterio de severidad es muy difícil, como te decía, manejarla, porque necesita antihipertensivos endovenosos y una UCI materna, cosa que así nomás no se maneja. A esa paciente que tú la encuentras con hipertensión, más de 160 en la sistólica o más de 110 en la diastólica, tú le das un nifedipino de 10 miligramos vía oral para bajarle la presión, le pones 2 vías, en una va el cloruro y en otra hay que ponerle sulfato de magnesio. En un Volutrol de 100 mililitros, le colocas 50 mililitros de cloruro de sodio y los otros 50 mililitros son 5 ampollas de sulfato de magnesio. Total, te va a dar los 100 mililitros, el Volutrol llenecito te va a dar. De esos 100 mililitros, 40 mililitros, o sea, 4 gramos, tú le vas a pasar en 20 a 30 minutos. Y el resto, te van a quedar 60, lo pasas 10 cc cada hora, o sea, un goteo mucho más lento ya. En teoría, las guías dicen que incluso debe haber bomba de infusión. Y la refieres. Es una paciente, doctor, tiene 180, 110, 180, 110. Le he dado su nifedipino, estoy poniendo su sulfato de magnesio, su cloruro de sodio y me la estoy llevando a donde se le puede hacer una cesárea. Porque esa paciente, salvo que ya esté dilatando, esté en 7, en 8, salvo esa circunstancia, si no, iría para parto cesárea, por terminación por vía cesárea. Nada más. Otro tratamiento que le puedes dar en la preeclampsia es, si es que esa preeclampsia te convulsiona, se convierte en eclampsia, le puedes dar diazepam intramuscular, endovenoso, para parar la convulsión, y la refieres. Le colocas su antihipertensivo, le colocas su cánula binasal con oxígeno, le pones la cabecera alta, la pones de izquierda, le pones la doble vía, igual le pasas el sulfato de magnesio. Doctor, la paciente me ha convulsionado, tiene presión de 160 a 110, la estoy llevando, le he puesto diazepam porque estaba convulsionando. Estoy poniendo sulfato de magnesio en una vía, el cloruro en otra y la estoy llevando. Listo, se lleva esa paciente. El HELP, que es laboratorial, va a ir a UCI para monitoreo y control de esa paciente. Te puede sangrar en cualquier momento, se puede sangrar. Doctor, hizo cesárea, su control después de la cesárea, todo salió alterado. Plaquetas menos de 100.000, la hemoglobina está en 5 y entró con 12, hay bilirrubina más de 1.2, la indirecta, la estamos pensando que es un síndrome de HELP, se le envío para una UCI materna, referencia. Fuera de eso, otro tratamiento no hay en la preeclampsia. Preventivo hay, cuando una paciente ha tenido antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, a las 12 semanas de embarazo le puedes iniciar aspirina, 150 miligramos por las noches, hasta una vez que inicia, no lo para hasta la semana 36 mínimo. Y si es hasta la 37, mejor. Básicamente eso es el manejo un poquito en preeclampsia. No sé si ha quedado más claro. ¿Ya? Bien. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, estaría dando por terminada la charla. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ya está bien. Luis, anfitrión, ¿no? Luis. Algo más pendiente, si no ya ahí concluimos.
Ok, entonces, si eso es todo, sería hasta una próxima. Gracias por la atención. Gracias, doctor. Gracias a los participantes. Los esperamos en nuestra próxima actividad científica. Muy agradecidos a todos. Ok, gracias, hasta luego. Muchas